Muy buenas tardes. El Sagrado Sol Absoluto utiliza tres fuerzas para crear, y traducidas en otras de sus concepciones, la primera es el santo afirmar, la segunda es el santo negar, la tercera es el santo conciliar. Es así como el uno se convierte en tres. El tres no podría convertirse en uno, pero el uno sí puede convertirse en tres. Si el tres se convirtiera en uno, vendría la involución del universo. Podría convertirse el tres en uno, pero solo mediante la voluntad del absoluto. Y si no, hagan ustedes la operación matemática, hagan una división de tres, verán que queda siempre un cociente de tres, y vuelve y hace la división y le resulta tres, y la vuelve y hace tres, y tantos tres se hacen que podrían llegar al infinito. No es posible convertir el tres en uno. Así pues, el uno se convierte en tres, el Sagrado Sol Absoluto se desdobla en sus tres grandes fuerzas para crear y volver nuevamente a crear. El Centro Gnóstico de Enseñanza Suriel te invita a ser parte de este conocimiento científico y a divulgarlo, este conocimiento, a toda la humanidad. Este mensaje se entrega todos los sábados a las 3 de la tarde por Radio Tropical. Hoy están con ustedes Tomás Tovar, Celina García, Beatriz Fernández y este servidor quien les habla, Osvaldo Valencia. Sean todos bienvenidos. Cuando hemos rezado por la verdad y aspirado a ella, y la hemos anhelado durante mucho tiempo, durante muchísimas vidas, y cuando nuestro karma se purifica lo suficiente, ocurre una especie de milagro. Y ese milagro, si somos capaces de entenderlo y aprovecharlo, puede conducirnos a la eliminación definitiva de la ignorancia. El Maestro interior, que ha estado siempre con nosotros, se manifiesta en forma de un Maestro interior, al que encontramos en la vida real casi por arte de magia. Ese encuentro es el más importante que puede producirse en la vida. ¿Quién es ese Maestro interior? No es otro que la encarnación, la voz y el representante de nuestro Maestro interior. El Maestro o Maestra cuya forma humana, voz humana y sabiduría llegamos a amar con un amor más profundo que cualquiera que podamos experimentar en la vida. No es sino la manifestación externa del misterio de nuestra propia verdad interior. ¿Qué otra cosa podría explicar por qué nos sentimos tan poderosamente conectados con él o con ella? En el plano más profundo y más elevado, el maestro y el discípulo no están ni pueden estar jamás separados en modo alguno, pues la tarea del maestro consiste en enseñarnos a recibir, sin oscurecimientos de ninguna clase. El claro mensaje de nuestro Maestro interior y en hacernos cobrar conciencia de la presencia continua de ese Maestro Supremo en nuestro interior. En Gnosis, siglo XXI, consejos de la naturaleza para la salud del hombre. En el nombre del Dios Todopoderoso, hoy estamos con ustedes regalando
más consejos de la naturaleza para esta humanidad que sufre. Vamos a hablar en el día de hoy respecto a las frutas. Realmente tienen muchas propiedades, podemos aprovecharlas, pero necesitamos conocer qué tipo de frutas necesita nuestro organismo y cómo saber mezclarlas. Encontramos 3 grupos de frutas: las frutas ácidas, semiácidas y las frutas dulces. Aquellas de tipo como la maracuyá, la piña, el tamarindo y todas estas frutas cítricas nos ayudan a limpiarnos del colesterol y a nivelar el ácido úrico. Las frutas semiácidas son frutas más simples que las ácidas y contienen menos ácidos fuertes. Contienen elementos como el cianuro y son ricas en proteínas. Por ejemplo, el tomate, la granadilla, lulo, durazno, fresa, melocotón. En cuanto a las frutas dulces, encontramos que es el grupo más grande de todas. Por ejemplo, el mango, la patilla. Y las neutras, como son el coco. Nosotros debemos aprender a mezclar solo frutas dulces. No podemos mezclar frutas semiácidas con dulces. Es necesario que nosotros no cometamos este error porque puede causar daños en nuestro organismo. Por eso muchas personas le escuchamos decir que cuando comen ciertas frutas, pues les cae mal, lo cual se hace debido a las malas mezclas que tenemos en nuestras costumbres. Por ejemplo, se mezcla la zanahoria y la naranja. Esto produce efectos nocivos en el sistema renal, deteriora los uréteres y eleva el nivel de acidez. Estimula la bilis, el exceso de bilis, y desestabiliza el funcionamiento del hígado. Otro error que cometemos, y lo digo pues por experiencia, pues me gusta mucho hacer esta mezcla, que es el jugo, el limón mezclado con el jugo de papaya. Desestabiliza los niveles de hemoglobina en la sangre y nos va a producir anemia. Por ejemplo, muchas personas tienen mucha acidosis en su organismo y es porque se mezcla, por ejemplo, la guayaba con el banano. Hay una incompatibilidad muy grande que es la naranja y el melón. La naranja es ácida y el melón dulce. Por ejemplo, esto produce grandes fermentaciones tóxicas que retardan la transformación de la glucosa en nuestro cuerpo e irrita las paredes de los intestinos. Nuestro consejo de hoy es aprender a mezclar las frutas. Por ejemplo, la patilla, aunque es una fruta dulce, no puede mezclarse, pues que la patilla, a apenas media hora nosotros de haberla partido, se produce una concentración de arsénico, y lo cual va a afectar el sistema digestivo. Podemos mezclar, por ejemplo, las cerezas con las peras, pues son del mismo grupo. Esto es todo en el día de hoy. En el próximo programa estaremos con ustedes con más consejos de la naturaleza. A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. A estos interrogantes de la naturaleza, del universo y de los misterios de la vida y de la muerte,
y todo aquello que nos interese o simplemente nuestra filosofía tenga esos interrogantes, pues aquí la Gnosis es precisamente para eso, para investigar, practicar y descubrir todas estas incógnitas que nosotros o todo el ser humano pues necesita. Y de esta forma práctica logramos este objetivo. Hoy vamos a tratar un tema interesante, como todos los temas, que es la ley de la cruz. ¿Sabían ustedes lo importante que es el significado de la cruz? Para algunos, la cruz es simplemente el madero donde murió Jesucristo. Para otros es simplemente un símbolo, un madero atravesado. Para otros, de pronto se preguntarán cuál será el verdadero significado de esa cruz. En alguna parte de la Biblia se registra que es maldito el que muere en la cruz, pero ¿qué será lo que realmente quiere decir? ¿Será que el que murió en la cruz es el maldito? ¿A qué se referirá? ¿Si es al hombre o aquello que nosotros desconocemos y que realmente en la cruz es que tiene que morir? Hay muchas cruces, digamos que si buscamos en la historia, hay un apóstol que murió crucificado, pero que murió con la cabeza hacia abajo. Esto tampoco pues lo sabemos, o sea, realmente simplemente leemos y de pronto nos queda esa inquietud o esa historia y nos quedamos allí, no nos ponemos a buscar, a escudriñar realmente estos significados. En la historia cristiana, por ejemplo, para ellos es muy importante la cruz. Dice que se resume toda la teoría sobre Dios, sobre la salvación en Cristo, sobre la vida cristiana. Se dice también que esta cruz ilumina toda nuestra vida, nos da esperanza, nos enseña el camino de cada día, nos asegura la victoria de Cristo a través de la renuncia a sí mismo. Debemos meditar en todo esto, o sea, cada palabra, que realmente esto tiene un hondo significado. Y realmente, pues los frutos de la cruz nos dice que son la salvación. Debemos saber cuáles son esos frutos. En la Gnosis, pues realmente, o en cualquier otro término, si vamos a la enciclopedia, también nos dice que la cruz es morir al yo, conquistando la victoria sobre el pecado. Entonces, realmente debemos prestarle un poquito de atención. Si nos damos cuenta, todo en nuestra vida, pues ahí está la cruz. Si sembramos una planta, de hecho, tiene que cruzarse con la tierra para que ella pueda crecer. Si necesitamos nacer nosotros mismos, pues realmente tiene que haber un esperma y un óvulo. De hecho, se tienen que cruzar para que nazca algo. Entonces, realmente nos damos cuenta realmente la importancia, lo que es la cruz. Bien, recordemos esa importante ley que por medio de la cual se genera la creación, la ley del 3, las 3 fuerzas, positivo, negativo y neutra. De esas 3 fuerzas, y la fuerza neutra, el Espíritu Santo, siempre se va a generar la creación, es la forma de crear. Pero esa ley del 3 no queda simplemente hasta allí, es para que haya la creación. Se necesita que ese sistema de creación necesita un ordenamiento, y entonces viene la ley del 7. En nuestro cuerpo tenemos representado, en el funcionamiento de nuestro cuerpo está representada esta ley, la ley de la cruz, pues tenemos un sistema nervioso dividido en 3 y cada uno de ellos ejerce la fuerza activa, la fuerza pasiva y la fuerza neutralizante. Vemos entonces
esa ley se cumple tanto en el microcosmos como en el macrocosmos. Como son leyes universales y desafortunadamente los seres humanos nosotros no estamos, como quien dice, en la tónica dispuesta para tener acceso al conocimiento de las leyes universales, pasamos esta ley como si nada y resulta que es un principio creador eterno. Pues es ciertamente una ley universal que en todo momento se da. Y en la parte psicológica, precisamente, que es la parte mucho más interesante en el caso, pues tiene que ver precisamente con la fuerza vinculante o la fuerza neutra. Entonces nosotros, al desconocer precisamente estas leyes, creemos que esto es solamente capricho, pues, de algunas personas que filosofando quisieron poner una tabla, como quien dice, o de tropiezo para que la gente no entendiera, pero ciertamente se dan en todo momento y son el principio de la creación. El positivo, el negativo y la fuerza neutra se da en todo momento, y precisamente dentro del conocimiento gnóstico, el conocimiento de esta ley le permite y precisamente al estudiante ir rompiendo precisamente la mecánica de los aspectos de la vida mediante la fuerza neutra, la fuerza vinculante, el tercer aspecto que desconocemos y que tiene que ver con el trabajo psicológico. El tema es muy importante y es bueno pues estudiarlo, así como lo estamos haciendo, compartiendo sobre algo interesante que nos permita tener más exactitud con relación a nuestro desarrollo interno, nuestro desarrollo espiritual. Y en este caso pues la ley de la cruz hace parte del desarrollo espiritual. Notamos que en los templos católicos está presente el símbolo de la cruz. La cruz está presente en todo. La Sagrada Escritura nos habla sobre la cruz. El Maestro Jesús entregó una enseñanza y dentro de esa enseñanza se dejó matar o se hizo matar en una cruz. En esos tiempos la sanción a la muerte era en una cruz. Pues una cruz es cuando se cruzan dos líneas. En este caso, la línea horizontal y la línea vertical forman una cruz, pero dentro de ese punto crean un punto matemático donde se puede crear algo nuevo. La cruz no solamente es algo histórico, sino que tenemos que vivirla en nosotros mismos, en nuestro estado psicológico, y sobre todo en el aspecto sexual. En ese sentido, pues la gnosis entrega los medios en los cuales el ser humano va a comprender profundamente esta ley y la va a vivir dentro de sí mismo para que se cumpla eso que aparece en la Sagrada Escritura, que es maldito aquel que muere en la cruz. Es un símbolo que dejó el Maestro Jesús, dándolo a entender que solamente la cruz es el medio para llegar a la vida eterna. Recordando un poco ese simbolismo, el Maestro Jesús, de que después de morir en la cruz es sepultado y después al tercer día resucita entre los muertos. O sea, dentro del trabajo iniciático en la cruz, algo debe de morir para luego llegar a una vida, resucitar entre los muertos y llegar al seno o a la diestra del Padre. Un símbolo que nosotros lo vemos y creemos en ella, pero que nunca lo hemos vivido. Es esta la razón por la cual muchas religiones han tomado la cruz como un símbolo de muerte. Y es tanto así que muchas religiones niegan la cruz y se aterrorizan cuando ven el símbolo de la cruz. Realmente la cruz en sí no representa muerte, pero solamente con la muerte se logra la vida. La cruz es un símbolo de vida. Aquí la hermana mencionó, por ejemplo, que la cruz está presente en toda creación. Si no existe la cruz, nada, lo que existe no pudo haber existido. Solamente la ley de la creación, la ley de la cruz, es la que puede crear cosas nuevas. Por ejemplo, cuando nosotros cruzamos una semilla en la tierra, ahí ese cruce de esos dos elementos forman algo diferente, se crea algo diferente que no es la semilla ni es la tierra, sencillamente es una planta, producto de esa creación.
También hay una cruz cósmica. Fíjese que en nuestro sistema solar existe el Sol y existen nuestros planetas. Del sistema solar existe el cruce de la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Los cruces de esas dos líneas crean un equilibrio de tal manera que el planeta Tierra no se va hacia el Sol, pero tampoco sale de su órbita. Sin esa ley de la cruz, realmente sucedería una catástrofe planetaria. De igual manera, la creación del ser humano se da a través de la ley de la cruz. Cuando un hombre se cruza con una mujer, deposita esa semilla en la tierra, entonces se da la creación de un nuevo ser humano. Un ser humano con un cuerpo físico formidable. Pero de igual manera, a través de esa ley de la cruz, también se puede crear el Hijo del Hombre, el Cristo dentro de nosotros. A través de esa ley de la cruz, también se puede matar las enemistades, como dicen las Sagradas Escrituras, para poder reconciliarnos con Dios. ¿Cuáles son las enemistades de nuestros enemigos? Muchos creemos que nuestros enemigos es el vecino, es el patrón, es la persona que está fuera de mí. Realmente nuestros enemigos está dentro de nosotros, son nuestros propios agregados psicológicos y que ellos deben morir en la cruz. Esos son los malditos que habla la Sagrada Escritura, que tienen que morir en esa cruz. Entonces aquí los hermanos van a agregar un poquito más sobre este tema para irlo desarrollando. Nosotros podemos analizar hoy en día, de acuerdo a todo esto, que entonces el hombre ha hecho mal uso de esas fuerzas. Por ejemplo, se han mezclado genéticamente genes de una especie vegetal con una especie animal. El hombre en su degeneramiento incluso ha atropellado esas fuerzas naturales. También incluso a nivel sexual podemos encontrar cómo se cruzan se cruzan del mismo sexo, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Todo esto ha llevado a que se pervierta más este principio de la creación, ya que se desconoce en realidad y pues debido a nuestra mente degenerada y decrépita hemos traído abominaciones sobre esta tierra. Como es necesario explicarles aquí para profundizar más, porque ya estamos entrando en la parte, como dijéramos, un poco más profunda en el tema. Vamos a aclarar ante todo que las escrituras, las sagradas escrituras, la enseñanza que el Maestro Jesús nos entregó a la humanidad son precisamente enseñanzas superiores para que nosotros los seres humanos elevemos nuestro nivel de vida, no cayera en el estado en que está. Desafortunadamente nosotros no entendimos el mensaje de la humanidad, y cuando digo nosotros nos referimos a las tantas encarnaciones que hemos tenido en pasados existencias, que somos nosotros mismos quienes hemos retornado nuevamente. El Maestro Jesús enseñó precisamente la ley de la cruz en carne física, en carne viva. Pero sucede que este trabajo o esta religión o esta enseñanza que Él entregó es la enseñanza que vive cada estudiante, cada iniciado, cada persona que entra en estos estudios y comienza a trabajar, comienza, como que dice, a recorrer el mismo camino. Cuando el estudiante comienza a hacer conciencia sobre sí y comienza a trabajar y va avanzando, se va dando cuenta y va teniendo dentro de sus experiencias conocimiento de cosas que le van develando precisamente aparte de la Biblia con conocimiento de causa. Quiere decir que entonces a estas alturas, como el ser humano común y corriente desconoce estos procedimientos y solamente se ha sujetado a la interpretación de la letra muerta, entonces no puede avanzar ahí. Precisamente esto hace que sus sentidos no le permitan elevar su nivel y esto lo ha ido degenerando más bien. ¿Cuántas personas no sabemos nosotros, por ejemplo, que pertenecen a bandos iguales, es decir, personas del mismo sexo, pero si usted entra a la casa de ellos y en cada casa de esas se encuentra, lo mínimo que encuentra es una Biblia y una cruz? Semejante cosa. Si usted entra, por ejemplo, donde viven dos personas del mismo sexo, lo digo por experiencia, entonces usted encuentra, lo primero que encuentra es una cruz.
y la Biblia, y en muchos casos la mayoría de ellos le hablan a usted muy bien de la religión. Unos están muy versados literariamente sobre el aspecto de la Biblia, lo conocen incluso con una precisión tan técnica que uno dice, caramba, asombroso. Pero esa es la descripción literaria sobre su preparación en el plano físico. Desafortunadamente, como lo decimos, no puede ver más allá. Entonces eso ha hecho que al llegar a un punto donde el límite de su límite mental no le permite, como que dice, interpretar eso al derecho, pues entonces sencillamente el ego lo traduce al revés. Por eso vemos tanto degeneramiento con tanto conocimiento científico, porque si nosotros nos remitimos, vemos que todas las personas que tienen un gran, decimos entre paréntesis, un gran conocimiento superficial, material, desafortunado, entonces son las personas más degeneradas. Si nosotros vemos, por ejemplo, donde hay niveles de intelectuales tan elevados, por ejemplo, en el campo del derecho, en el campo de la industria, la ingeniería, vemos personas totalmente degeneradas y se ven unas cosas unos estragos tan asombrosos que algunas veces comparando se da cuenta que personas con una capacidad o totalmente analfabetas no caen en ese grado de degeneración. Es precisamente porque se le dio capacidad, como quien dice, al ego para destruirse a sí mismo. Por eso es que estas enseñanzas precisamente a la letra muerta pues no hay forma de comprenderlas. Nosotros los invitamos es precisamente a descubrir detrás de la letra la verdad, la sangre viva del Cristo Jesús que nos enseñó, que nos entregó sus enseñanzas para bien de la humanidad. Por eso en la Sagrada Biblia dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Prácticamente ahí están los 3 puntos, vertical y horizontal. Ese niégate es la cruz que debe tomar todo ser humano, que debemos tomar cada uno de nosotros, porque para nosotros tenemos que tomar nuestra propia cruz para poder lograr hacer ese trabajo y para que esos agregados psicológicos puedan morir en esa cruz. De lo contrario, pues ahí estaremos y no terminamos nunca. O sea, siempre vamos a estar repitiendo y diciendo qué vamos a hacer y no hacemos. Pero realmente ese niégate a ti mismo, tome tu cruz, o sea, ese trabajo de tomar la cruz es totalmente sexual, es estrictamente sexual. Es la ley de que en hogares legalmente constituidos, quiere decir sin adulterio, tienen la herramienta para lograr ese trabajo, para lograr derrotar todo eso, porque realmente estamos hablando que la cruz es la victoria, es la salvación, la victoria que tenemos ante el pecado. Porque si no trabajamos allí, pues realmente no logramos hacer nada. Y otra cosa que es importante, que de todas maneras lo hablé al comienzo, el significado del apóstol fue Pedro, ¿verdad? Creo que fue Pedro, que él fue crucificado con la cabeza hacia abajo. El maestro Samael explica que tiene que bajar el discípulo a la 9ª esfera. Aquel que no sea casto, pues realmente no hay nada. Entonces, este es el verdadero significado de esa muerte del apóstol Pedro. Y realmente esto también significa la voluntad, que cuando nosotros tomamos el trabajo en serio, pues realmente tenemos que poner esa voluntad de que si en esa autoobservación de que si nosotros vamos a hacer algo y que si está bien, que si no está bien, de que qué es lo que tanto estamos haciendo. Entonces es como si realmente estuviéramos allí o literalmente estuviéramos clavados en esa cruz y que realmente nosotros ahí es donde nuestra voluntad o nuestra conciencia es la que se interpone para nosotros poder tener esa disciplina o tener ese anhelo de surgir, de ir escalando esas posiciones y tener esa conciencia que tanto pues necesitamos tener. Cargar la cruz. Para muchos es algo fantástico. Muchos mencionan, yo tengo a Cristo en mi corazón. Es una cruz bien pesada. Pero realmente en una forma muy literal, pues es muy hermoso decirla, pero cuando el iniciado empieza un trabajo serio sobre sí mismo, cuando el iniciado empieza a ser consciente de su trabajo sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia, entonces siente el peso de la cruz.
Es una cruz muy pesada, sangra, muy dolorosa. Se gana muchos enemigos, aún dentro de la misma enseñanza gnóstica. Muchos, llenos de buenas intenciones, de una u otra manera nos quieren sacar, nos quieren imponer sus ideas, sus costumbres, sus tradiciones. Cuando el ser humano se emprende el camino y carga esa cruz, siguiendo los designios de su maestro, de su Padre interno, realmente tiene que sufrir muchos dolores, engaños, traiciones. Aún su propia familia trata de impedir que sigan esa brega cargando esa cruz. De hecho está que el venerable maestro Samael Aun Weor, él entrega muchos símbolos representando para adquirir esa fuerza crística, cósmica. Pero debemos comprender lo siguiente: la fuerza crística que se encuentra en el cosmos solamente la puede obtener la esencia. Para que se fortalezca la fuerza crística interna que se encuentra en nuestras gónadas sexuales. La combinación de estas dos fuerzas le da el poder a la Madre Divina para que desintegre en esa cruz nuestros propios demonios internos. El maestro Samael entrega entonces a los discípulos la liturgia para poder canalizar esa fuerza crística. Pero desafortunadamente en ese evento muy extraordinario, realmente difícilmente es consciente de eso y no interviene en una forma clara y objetiva la conciencia. Entonces se pierde esa fuerza crística y muchas veces lo toma nuestro propio ego, donde se fortalece y llega a un punto que se vuelve tan místico y orgulloso de sentir que es el único camino para la redención, sin entrar en la verdadera liturgia, que es la transmutación de la energía sexual, donde realmente el Cristo mora, donde realmente se da la auténtica cruz. Dentro de esa liturgia está el símbolo de la cruz. Está el candelabro de 3 espermas, está el candelabro de 7 espermas. La esperma es un elemento que da luz. Ahí está presente la ley del 3, donde la ley del 3 representa la misma cruz, el cruce de dos fuerzas para crear a través de la tercera fuerza. Pero esa liturgia debemos vivirla nosotros, en sí mismo, en la transmutación. El auténtico templo es nuestra alcoba. La verdadera sacerdotisa es nuestra esposa. El sacerdote es el marido. La auténtica cruz es la transmutación sexual. Debemos comprender esto profundamente y no endiosarnos con eventos externos que son necesarios, pero lo importante es vivir los 3 factores de la revolución de la conciencia. Hay que comprender esta ley dentro de sí mismo, aquí y ahora. La ley de la cruz está siempre permanente en nosotros de instante en instante. Cruces de ideas, cruces de un ego con otro ego. Así como hay una cruz positiva donde podemos canalizar esa fuerza crística cósmica, también una cruz negativa, al revés, que la utiliza el ego también para fortalecerse. Tenemos nosotros que tener la capacidad de interponer la conciencia para poder distinguir esa cruz y aprovecharla para nuestro propio desarrollo espiritual. Comprender realmente la ley de la cruz es necesario para nosotros poder avanzar en este camino espiritual. Y comprender profundamente la ley de la cruz, nos ganamos muchos enemigos. Tenga usted la plena seguridad, porque el ser humano cuando emprende este camino, las demás personas no lo comprenden. Realmente queremos llevarlo por el camino que uno considera que es el real, aunque realmente hay que aprender a renunciar a muchas cosas en la vida. El mismo prejuicio social, lo que dicen las personas y aún los apegos a las cosas materiales, hay que renunciar a muchas cosas para seguir la senda de la ley de la cruz.
Por eso, realmente, estas enseñanzas que nos entrega el venerable maestro Samael Aun Weor es una enseñanza de sacrificio para orar a la redención, para lograr la unión con nuestros padres, que está en secreto, y para eso necesitamos la cruz. Queremos agregar lo siguiente para descorrer, para ir de pronto mostrando mucho más a nuestros radioescuchas. Sucede que el acto precisamente de la liturgia es un acto íntimo, ciertamente mágico, y cuando decimos mágico nos remitimos a aquellos individuos en su iniciación que proceden de manera directa precisamente en el trabajo de la fragua encendida de Vulcano. Cuando el sacerdote o el estudiante o aquel iniciado o aquel místico se encuentra precisamente en ese trabajo, en esos momentos es precisamente un mago, es un creador y está realizando ciertamente la real misa. Lo que sucede es que cuando ya se tiene conocimiento de causa y se manejan ciertos aspectos en las partes superiores, entonces ya se trae en sí precisamente, como quien dice, la conexión directa para que al realizar esa misma liturgia en el plano físico, esto produce resultados mágicos. Queremos referirnos ciertamente a los casos en los que en una operación o en una, digamos, misa de estas o un trabajo litúrgico suceden muchas cosas interesantes. Algunas personas se curan, aquellos otros se alivian dolores, aquellos otros adquieren una fuerza extraordinaria para seguir trabajando, y es a eso a lo que nosotros nos referimos. Cuando este procedimiento y esta litúrgica precisamente entrega esos resultados, se está trabajando de manera positiva, porque ahí es como quien dice el ser, la conciencia la que está recibiendo ciertamente estas fuerzas mágicas que vienen precisamente destiladas de las altas jerarquías. Es que en esos momentos lo que se hace es invocar las fuerzas superiores para que depositen dentro de ese vaso o dentro de esa copa, ese vino sagrado, las fuerzas necesarias para activar nuestros centros. Eso es lo que de pronto muchas personas han olvidado a estas alturas y desconocen. Nosotros conocemos, por ejemplo, ciertamente gente con unas capacidades asombrosas, mágicas, dijéramos, que no manifiestan esto públicamente porque esto realmente es un secreto. Hay que reconocer que el maestro Samael, estas jerarquías, los maestros que nos antecedieron, trajeron esto públicamente y precisamente porque tenían la autoridad directa para entregarla, y así ellos le dieron el conocimiento a muchas personas. Pero hoy por hoy muchas personas han adquirido este conocimiento de manera de hombre a hombre, y ciertamente, profesor, quiero recordarle que en el ritual de iniciación se dice, por ejemplo, cuando el estudiante eres imitatus, esfuérzate por llegar al adeptado. ¿Qué quiere decir? Muchas de esas personas adquirieron ese conocimiento de viva en la materia solamente, pero desconocen precisamente el principio divinal que lo mueve, o sea, la fuerza consciente que hace que ese procedimiento sea mágico. De resto no. Por eso precisamente hay, como quien dice, una contrariedad en muchos hechos, porque nosotros vemos, por ejemplo, y en el pasado también, mi persona, por ejemplo, ha estado en muchos lugares y en muchos procedimientos de estos, pero los resultados no son precisamente de esas personas los que se esperaban ver. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está el ego, y ciertamente a este le gusta manifestarse con procedimientos asombrosos, con pompas muy litúrgicas, y ciertamente el ser no es eso. Él precisamente, sin tanta cuestión, esto es una cosa bastante elevada, lo de la liturgia, lo de la misa es una cosa bastante elevada, dijéramos mágica. Nosotros sabemos en metafísica y en la parte alquímica que esto es un procedimiento mágico, pero que viene internamente y se realiza ciertamente. En algunos momentos nosotros lo hemos realizado y se hace, pero tiene sus momentos y tiene sus connotaciones especiales. Esto con el fin de darles a entender a muchas personas que de pronto ven estos procedimientos y de pronto dicen, caramba, pero se ve un procedimiento, pero el resultado es diferente. Ciertamente, cuando estas fuerzas no las absorbe o no las trabaja la conciencia o no son manejadas por el ser, entonces el ego sí las sabe manejar y las transforma en una fuerza negativa muy poderosa, como para engordarle a uno el ego de la vanidad, el orgullo, la supremacía, porque a nosotros nos gusta mucho hacernos mostrar, vernos que nosotros somos fulanos de tal, y eso es precisamente lo que le gusta el ego. Cuando se trabaja por la parte positiva hay mucho más prudencia, hay mucho más secreto. La ciencia gnóstica precisamente nos enseña a saber callar, saber sufrir y saber sufrir, saber callar, osar y seguir adelante. Por eso nosotros sabemos que precisamente el demiurgo creador, el mago, en todo momento es nuestro real ser. Amigo Baldo, ahora que usted dice ese tema, creo que usted se acuerda que hubo un congreso internacional allá en Pereira. Sí, ciertamente el año pasado. Entonces, pues la divinidad me permitió asistir a ese congreso
Y pues ahí pude ver una liturgia muy hermosa, entre otras cosas. Y también me dio la oportunidad, mi ser, de ir a una reunión de líderes, y entre ellos había muchos líderes de aquí de Colombia. Y cada uno se presentaba. Y uno se presentaba, bueno, yo soy obispo. Otro se presentaba, yo soy sacerdote, oficio en tal templo, en tal cuestiones, en fin. Pero sí notaba en ellos que se presentaba con una actitud así como de orgullo, como decir, soy un personaje. Bueno, cuando me tocó a mí presentarme, pues yo no soy ni obispo, ni soy sacerdote, pues trato de vivir los tres factores de la revolución de la conciencia, encarnar eso, el legado que dejó el venerable maestro Samael, de vivir la gnosis dentro de sí mismo y pues vivirla con el ejemplo, enseñarle la gnosis a las demás personas a través del ejemplo. Entonces pues fue lo que dije, yo no soy sacerdote, no soy obispo, sencillamente soy un conferencista que trato de vivir las enseñanzas gnósticas y eso es todo. En eso me acuerdo lo que dice el maestro Samael: con el tiempo la gnosis quedarán con simples templos de piedra. La esencia de la gnosis se va perdiendo desafortunadamente porque el ego está predominando en la conciencia de los seres humanos. Ya realmente la esencia de la gnosis está tan perdida que las gnosis han quedado en meras discusiones de quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Se ha perdido el sentido de la esencia del ser. Han desplazado la esencia y se han quedado con el mundo externo, la cosa externa de la gnosis. La verdadera cruz no la vivimos dentro de nosotros mismos. Por eso es bueno que nosotros este tema de la ley de la cruz debemos llevarla en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y hacer una reevaluación sobre nosotros mismos, replantear nuestro trabajo. También dice el maestro Samael que un discípulo que se dedica duramente el trabajo sobre sí mismo, en 10 años tiene que dar un resultado. Algo debe haber cambiado. Entonces nosotros debemos reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo tenemos en la gnosis? ¿Y qué tanto nosotros, dentro de sí mismos, cada quien sabe y sabe qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto relación tiene con su ser? ¿Qué tanto ha llevado esa cruz tan pesada dentro de sí mismo? Entonces nos quedamos la gnosis como esa parte fantasiosa de tener de pronto una posición, sacerdote, obispo, conferencista, etcétera, etcétera, pero prácticamente ha desplazado la esencia y el sentido de la enseñanza gnóstica, eso que nos dio el venerable maestro, y que él con su ejemplo dio a entender realmente qué es la gnosis, y que él con su ejemplo dio a entender que la gnosis no es un grupo en sí. Nunca él recomendó un centro de conferencia, nunca recomendó un personaje. Él siempre habló que la gnosis tenemos que vivirla entre nosotros mismos, que tenemos que trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia. Ahora mismo las gnosis han quedado en que recomiendan grupos, recomiendan lugares, recomiendan tal cosa. O sea, se ha perdido la esencia de la gnosis. Por eso invito a todos, pues, que vivamos nuestra verdadera cruz, vivamos la gnosis dentro de sí mismo. Ciertamente, profesor, cuando algún discípulo, llámese cualquier discípulo, tenga la oportunidad de consultar internamente precisamente quién es el maestro Samael o el maestro Ravolú, las jerarquías que dirigen precisamente o los que trajeron a este mundo la ciencia gnóstica, y puedan consultar con ellos mismos, háganlo para que conozcan y se den cuenta ciertamente qué tipo de enseñanzas estamos recibiendo y se reciben. Es que hoy por hoy, profesor, la mayoría de gente quedó solamente con el recuerdo de afiliarse a cierto lugar, a cierto centro gnóstico, con la única finalidad de estar afiliado a ese centro. Nosotros les recordamos simplemente que esto, físicamente ellos levantaron esto de aquí, no existe. Ciertamente quien quiera precisamente ver, conocerse, o sea, tiene necesariamente que aprender a trasladarse conscientemente a la cuarta dimensión, a la quinta dimensión, a las dimensiones superiores, tener contacto directo con esas jerarquías, vivir en los mundos suprasensibles otras experiencias, y ahí sí entonces cuando regresa al plano físico se da cuenta y va viendo que precisamente nadie le enseña a nadie esto, precisamente porque esto es interno. Entonces le dejamos esta inquietud para que vayan viendo. Existe mucha gente que no tiene
tantos títulos, pero tienen unas capacidades de investigación asombrosas. Y ciertamente eso quedó marcado desde un punto, desde cuando la existencia del maestro Ravolú y otros maestros en su momento, quedó marcado precisamente eso. Quienes de alguna manera pueden investigar, averiguar internamente, ciertamente, qué es la ciencia gnóstica o cuál es el camino para la redención del hombre, ahí les dejamos eso como tarea, pues. Bueno, ya para finalizar, para despedirnos de nuestros oyentes, pues, ¿qué le podemos decir? Que nosotros, el Centro de Enseñanza Uriel, no enfatizamos mucho a que vayan a los centros de conferencia. Más que todo enfatizamos a que vivan la gnosis dentro de sí mismo. Así que gracias nuestros oyentes por permitirnos entrar en sus hogares. Hoy estuvieron con ustedes aquí la hermana Beatriz Fernández, aquí el hermano Osvaldo Valencia, la hermana Celina García, y este es su servidor quien les habla, Tomás Tobar, Paz Inverencial.